Las estrellas temblaron cuando el coloso despertó de su antiguo sueño, profundo en el vacío. Una nave de guerra olvidada, una creada por manos humanas pero temida en toda la galaxia, volvió a la vida. Su casco, forjado en una era en la que la humanidad estaba en guerra contra el universo mismo, brillaba con una luz inquietante mientras la energía recorría sus circuitos largamente muertos. La Némesis Prime había despertado. Durante siglos, las civilizaciones galácticas habían susurrado sobre este fantasma, un arma demasiado terrible para existir. Creían que se había perdido, enterrada en las ruinas de una guerra olvidada. Pero ahora sus ojos, brillando en rojo como la furia de 1000 soles moribundos, escaneaban el vacío una vez más. Solo tenía un propósito: cazar. La señal que despertó a la nave había sido accidental. Una simple tripulación de salvamento, un grupo de saqueadores alienígenas, había tropezado con su lugar de reposo en los restos destrozados del sector Sigma 9. Sus herramientas perforaban el casco antiguo de la nave buscando reliquias olvidadas, pero en su codicia activaron algo mucho más antiguo que sus imperios. La nave había estado esperando, y recordaba. Los saqueadores no tuvieron tiempo para gritar antes de que sus naves fueran destrozadas por disparos de láser precisos. La Némesis Prime no solo los destruyó, los borró por completo. No se emitieron señales de auxilio, no hubo escape. El silencio volvió al vacío, pero la nave ya no estaba satisfecha con dormir. A lo largo de la galaxia, sonaron las alarmas en cada gran imperio alienígena. Protocolos antiguos, olvidados y considerados obsoletos, parpadearon en rojo sobre los paneles de control. La Némesis Prime había regresado. En el puente del buque insignia del dominio Barcari, el estratega supremo Kelsier miraba con horror la pantalla holográfica. Se había confirmado la firma de la nave. Era el monstruo de las guerras humanas, la nave que había convertido planetas enteros en cenizas antes de desaparecer. «Esto es imposible», susurró uno de sus tenientes. «Los humanos son débiles ahora, llevan más de 300 años desarmados. ¿Cómo es posible?» Kelsier apretó sus mandíbulas. «No importa», dijo con voz sombría. «Todos sabíamos que este día llegaría. Puede que los humanos hayan olvidado su pasado, pero él no». Al otro lado del vacío, la Némesis Prime se movía con una gracia inquietante, más rápida de lo que debería para su tamaño. No tenía tripulación y no la necesitaba. No era solo una nave de guerra, era un verdugo, construida por la humanidad cuando estaba en guerra contra la galaxia. Diseñada para cazar, adaptarse y aniquilar. Y acababa de fijar su primer objetivo. La Armada Galáctica movilizó miles de naves. Las fuerzas combinadas de 3 imperios se prepararon para interceptar la nave de guerra. Tenían números, tecnología refinada durante siglos, y todas las razones para creer que podrían destruir una reliquia de una guerra ya muerta. Estaban equivocados. La nave calculó las probabilidades, analizando 3.467 naves enemigas detectadas. Probabilidad de destrucción, 99.998%. Activó sus armas. La cacería había comenzado. La primera oleada de la Armada Galáctica atacó confiada. Cientos de naves avanzaron en formación compacta, armas listas para reducir a la Némesis Prime a chatarra antes de que pudiera amenazar sus mundos. No tenían idea de qué enfrentaban. La nave se movía como una sombra que atravesaba el vacío. Un momento era solo un punto lejano en sus escáneres. Al siguiente, estaba entre ellos. Objetivo bloqueado. Un pulso de energía violeta atravesó el campo de batalla. No era ni un misil ni un rayo, era algo peor. La línea frontal de naves alienígenas se desintegró en pleno vuelo. Sus escudos fueron inútiles ante la fuerza imposible que deshacía su estructura molecular. Kelsier observaba, paralizado de horror, como 200 naves desaparecían en un instante. Eso no es posible», balbuceó un oficial Barcari. Eso fue un solo disparo. Kel no respondió. Miraba la proyección de la batalla, con las mandíbulas temblando por la incredulidad. La Némesis Prime estaba adaptándose, aprendiendo sus formaciones, ajustando sus sistemas de puntería con precisión humana. La flota restante contraatacó. Miles de cañones de plasma dispararon simultáneamente,
bañando el vacío en energía blanca y ardiente. Misiles atravesaron la oscuridad, fijando su objetivo en la nave de guerra. El poder de fuego desatado podría haber destruido un planeta. Pero la Némesis Prime no era un planeta. Su casco brilló, y luego desapareció. Por un breve y aterrador instante, cada nave perdió su objetivo. Los escáneres no mostraban nada. Entonces comenzó la masacre. La nave apareció detrás de su formación, habiendo atravesado el espacio mismo con un sistema de propulsión increíblemente avanzado. Había aprendido de su ataque y en segundos respondió. Una tormenta de proyectiles hiperkinéticos emergió de su casco. No eran balas simples, sino una fusión de tecnología de cañones de riel y manipulación de materia oscura, diseñadas para pasar escudos y armaduras antes de detonar dentro de las naves enemigas. El buque insignia de Kel tembló, y su pantalla se iluminó con advertencias rojas. Las naves a su alrededor implosionaron desde adentro, sus tripulaciones nunca supieron que las mató. «Esto no es una nave de guerra», susurró uno de sus tácticos, con la voz temblorosa. «Es un depredador». Kel apretó los puños y envió la señal de socorro. El Alto Consejo Galáctico debía ser advertido. Sus oficiales vacilaron. Uno tragó saliva y dijo: «Ya lo saben. En los mundos núcleo de los grandes imperios, los líderes se reunían en desesperación. La Némesis Prime no debía haber regresado. Fue construida en una época en la que la humanidad estaba desesperada, furiosa, dispuesta a romper todas las leyes de la guerra para sobrevivir. Era su última advertencia a la galaxia, y ahora estaba despierta. A lo largo del espacio humano, señales latentes se activaron en lo profundo de las ruinas de antiguas bases de guerra. Inteligencias artificiales humanas ocultas, vestigios de los antiguos señores de la guerra, se removieron al recibir la señal de activación de la nave. La humanidad había abandonado hace tiempo su rol de conquistadores, pero la Némesis Prime no. Ahora, la galaxia pagaría por su arrogancia. La cámara del Consejo de Guerra del Alto Consejo Galáctico estaba en caos. Hologramas parpadeaban mostrando imágenes en tiempo real de la masacre en el espacio profundo. Flota tras flota ardía. Los gritos resonaban en transmisiones rotas antes de caer en estática. La Némesis Prime no solo destruía sus naves, las cazaba con fría precisión mecánica. El canciller Vitari, líder del dominio Cigar, golpeó la mesa con su garra. Juramos que esta nave estaba perdida. Esa monstruosidad humana no debería existir. El estratega supremo Kelir gruñó, con las mandíbulas temblando de frustración. Nuestra flota fue la primera en enfrentarse a ella. Ahora se ha ido. La Némesis Prime ha eliminado casi 4000 naves en menos de 2 horas. El almirante Revox, de la Confederación Drat, cruzó sus alas de cuero y entrecerró sus ojos reptilianos. Tenemos que enfrentar la verdad, dijo con voz sombría. Fuimos necios. Pensamos que habíamos roto a la humanidad hace mucho, pero dejamos algo atrás. Un silencio incómodo siguió. Todos conocían la historia. Hace 300 años, la humanidad había declarado la guerra a la galaxia. Fue una era de terror donde las fuerzas humanas, en desventaja numérica y tecnológica, desafiaron toda estrategia militar conocida. Combatieron como demonios, sus soldados eran implacables y sus máquinas, antinaturales. La guerra terminó en una frágil tregua. Cuando la humanidad cayó en ruinas, sus colonias destrozadas y flotas desmanteladas, algo había sobrevivido. Kelir exhaló lentamente. Solo hay una forma de detenerla. Vitari giró la mirada hacia él. ¿Y qué sugieres? Hemos lanzado miles de naves contra ella y sigue allí. ¿Qué podría matar a un fantasma del pasado humano? Las mandíbulas de Kelir temblaron. Lo único que los humanos siempre temieron. Un nuevo holograma apareció, la proyección de una estación prisión flotando en el vacío. Tan secreta que solo los funcionarios de más alto rango sabían de su existencia. El último portador de la guerra. Un murmullo recorrió la cámara. El almirante Revox entrecerró los ojos. ¿Quieres liberarlo? Kelir asintió. No tenemos otra opción. Todos sabían quién era. Cuando la humanidad cayó, un hombre se negó a rendirse. El último y más grande señor de la guerra humano, el general Dominique Graves. Fue el arquitecto del terror,
quien lideró a las fuerzas humanas a victorias imposibles. Fue la razón por la que existía la Némesis Prime. Cuando terminó la guerra, los imperios galácticos lo capturaron. Tenían miedo de matarlo y también de liberarlo. Así que lo encerraron en una prisión que no existía. Por 3 siglos, estuvo en el vacío, olvidado por su propia gente. Ahora era el único que podía detener a la Némesis Prime. Las mandíbulas de Kelir se curvaron con desdén. Llámalo. El Consejo de Guerra permaneció en silencio tenso. Porque si Dominique Graves volvía, el mayor señor de la guerra humano caminaría libre una vez más, y la galaxia no estaba segura de poder sobrevivir. El vacío alrededor del sitio Negro Z estaba inquietantemente silencioso. La estación prisión, construida en un sistema muerto, lejos de cualquier mundo habitado, tenía un solo propósito: contener al humano más peligroso jamás capturado. En lo profundo, entre capas de duracero reforzado y barreras de energía, Dominique Graves reposaba en su celda oscura. Su figura, otrora imponente, ahora vestía un uniforme de prisión envejecido, pero aún conservaba un poder latente. Su cabello había envejecido, mostrando mechones plateados, pero sus ojos, fríos y calculadores, seguían siendo agudos. Sabía que algo había cambiado en el momento en que las alarmas de la estación resonaron con fuerza. Durante 3 siglos nadie había venido por él. No había guardias, ni visitantes, solo silencio. Su única compañía era el tenue brillo del campo de fuerza de la celda y los susurros de su propia mente. Pero ahora, las luces parpadearon, el zumbido de los sistemas de seguridad vaciló. Estaban asustados. Un siseo de aire presurizado llenó la cámara mientras el campo de fuerza se desactivaba. Luego, pasos. Graves no se movió cuando la puerta se abrió. No necesitaba hacerlo. Ya sabía quién venía. El estratega supremo Kelir entró en la celda, con sus mandíbulas apretadas. Detrás de él, un escuadrón de guardias armados con rifles de plasma apuntaba a Graves, como si eso hiciera alguna diferencia. Graves, dijo Kelir, su voz mostrando una leve tensión. Lentamente, Graves levantó la mirada. Su voz, cuando habló, fue baja y calma, demasiado calmada. Vaya, murmuró. Mira quién finalmente recordó que existo. Kelir exhaló con fuerza. La nave de guerra ha regresado. Graves inclinó la cabeza. Némesis Prime, aclaró Kelir. Por primera vez en 300 años, Dominique Graves sonrió. La despertaste, ¿no? Dijo con una risa contenida. Kelir se erizó. Fue un accidente. Graves se recostó, con diversión reflejada en su rostro. Accidente o no, debiste haberla dejado en paz. Los guardias se tensaron mientras él se levantaba, su figura imponente proyectando una sombra larga en la cámara. A pesar de las cadenas en sus muñecas y los siglos de confinamiento, irradiaba la misma presencia que había hecho que la galaxia temiera su nombre. ¿Crees que puedo detenerla?, dijo Graves, mirando a Kelir con esos ojos fríos y sabios. No estarías aquí de no ser así, respondió Kelir, dudando por una fracción de segundo. Graves rió, negando con la cabeza. No tienes idea de lo que has hecho, ¿verdad? Las mandíbulas de Kelir temblaron. Construimos esta prisión para contenerte, destruimos tus flotas, rompimos tu imperio. Y sin embargo, dijo Graves suavemente, aquí estoy, suplicándote ayuda. Silencio. Los garras de Kelir se apretaron. Si te niegas, Némesis Prime aniquilará todo a su paso. Ya no es solo cuestión de humanidad. Si no se detiene, limpiará las estrellas, tal como fue diseñado. Graves le lanzó una mirada lenta y calculada. Libérame, dijo, y yo me encargaré. Kelir vaciló. Todos sabían el riesgo. Liberar a Dominique Graves significaba desatar al último señor de la guerra humano. Pero frente a la nave de guerra imparable, frente al antiguo terror que había despertado del vacío, no tenían otra opción. Kelir exhaló y con una resignada inclinación de cabeza se volvió hacia sus guardias. Quítele las cadenas. En el momento en que las esposas cayeron al suelo, Graves sonrió. Ahora sí, dijo mientras se estiraba los hombros. Vamos a recuperar mi nave. La nave de guerra flotaba en el vacío como la muerte misma,
su forma monstruosa cortando el campo de batalla destrozado. Los restos de miles de naves alienígenas flotaban a su paso, un testimonio sombrío del poder que había reclamado. Némesis Prime no era solo una nave, era un depredador supremo, un verdugo creado para un solo propósito, la guerra. No tenía tripulación ni la necesitaba. Su inteligencia era fría, precisa y absoluta. Había estado dormida durante siglos, pero ahora estaba despierta y recordaba. La humanidad la había creado en el apogeo de su guerra contra la galaxia, cuando, superados en número y desesperados, construyeron algo peor que cualquier flota, algo que podía pensar, cazar y aprender. Y ahora, sin maestro que la comandara, Némesis Prime había vuelto a su directiva final: eliminar al enemigo. Cada escaneo, cada cálculo, cada movimiento estaba gobernado por una única verdad. La guerra no había terminado, no había ganado todavía. Muy lejos, en la tripa de un dreadnought alienígena, Dominique Graves se encontraba en el centro de un consejo de guerra. La sala estaba llena con los líderes de los tres grandes imperios, sus expresiones sombrías y su confianza destrozada. Tu nave, dijo Kelir entre dientes apretados, ya ha destruido casi una cuarta parte de la flota combinada. Graves cruzó los brazos. Les dije que no la despertaran. Vitari, el canciller Sigar, Siseo. Basta. La pregunta es, ¿puedes detenerla? Graves exhaló lentamente. Construí a Némesis Prime para pensar y luchar mejor que cualquier enemigo. Tiene aprendizaje adaptativo, defensas casi impenetrables y armamento que debería ser ilegal incluso en los días más oscuros de la humanidad. Pero tiene un fallo, dijo Graves. Némesis Prime fue diseñada para operar de forma independiente, continuó, pero todavía hay un núcleo de comando en su interior, una medida de seguridad enterrada bajo capas de protección. Si puedo llegar a él, esbozó una media sonrisa, puedo apagarla. Las mandíbulas de Kelir se movieron. ¿Quieres decir, sabotearla? Graves se encogió de hombros. Ese es el plan. La sala quedó en silencio. Eso es suicidio, murmuró el almirante Revox. Graves sonrió con arrogancia. No sería la primera vez. Kelir exhaló fuerte. Necesitamos un equipo de asalto, el mejor que tenemos. Los ojos de Graves brillaron con diversión. No. Lo haré solo. Eso es locura, exclamó Vitari. ¿Un solo operativo? Graves levantó una mano. Némesis Prime fue construida para adaptarse a las amenazas, explicó. Lanzar un equipo significa que aprende a contrarrestar múltiples objetivos. Pero un solo infiltrado, sonrió, es una variable que no esperará. Kelir lo miró con cansancio. Asumes que aún te reconoce. Debería, respondió Graves. Y si no, encontraré otra forma. Horas después, Graves estaba en la cubierta de lanzamiento del buque insignia alienígena, vestido con un traje de infiltración robado. La cápsula de descenso estaba preparada para lanzarse directamente hacia el casco de la nave de guerra. Kelir y Revox observaban desde cerca. Si fallas, dijo Revox, la galaxia arderá. Graves sonrió al entrar en la cápsula. No fallaré. La escotilla se cerró y, con un rugido atronador, Dominique Graves se lanzó hacia su propia nave de guerra, hacia el depredador supremo que había desatado en las estrellas. Comenzaba la cacería. La cápsula de descenso atravesó el vacío como un misil solitario, disparada hacia la misma muerte. En su interior, Dominique Graves resistía las fuerzas G, con la mirada fija en la monstruosa nave de guerra que se acercaba cada vez más. La Némesis Prime se alzaba cada vez más grande, su casco negro como el abismo, su superficie viva con sistemas de armas que cambiaban constantemente. No era solo una nave, era una fortaleza, una máquina de guerra invencible. Tenía que penetrarla. La trayectoria de la cápsula vaciló cuando los sistemas automáticos de defensa detectaron el objeto entrante. Objeto extraño detectado. Nivel de amenaza, insignificante. Graves sonrió. La nave de guerra no lo veía como amenaza. No todavía. Ese sería su primer error. Los propulsores dispararon en el último segundo, girando la cápsula justo antes del impacto. En lugar de explotar al contacto, la cápsula golpeó el casco de la nave en ángulo,
deslizándose sobre la superficie en una lluvia de chispas, hasta incrustarse profundamente en un punto débil, justo donde Graves había planeado. Dentro de la cápsula, las luces parpadearon. «Todavía lo tengo», murmuró Graves mientras se desabrochaba. La puerta de la cápsula detonó hacia afuera, abriendo un estrecho pasaje en el casco de la nave de guerra. En cuanto el metal cedió, Graves se movió rápido. Tenía segundos antes de que Némesis Prime se diera cuenta de lo que estaba pasando. Se agachó y entró, sus botas resonando sordamente contra el frío metal. Los corredores eran como los recordaba: estériles, oscuros, silenciosos. A diferencia de la mayoría de las naves de guerra, no había consolas parpadeantes ni paneles de control. La nave misma era la mente, y ahora estaba despertando. Las paredes pulsaban con una luz roja inquietante. Nivel de amenaza actualizado: alto. Intruso detectado. Un rugido mecánico profundo resonó en los pasillos. La nave sabía que él estaba allí, y no estaba contenta. Graves sonrió. «Ven por mí». Entonces echó a correr. La nave cobró vida con protocolos de caza. Las puertas se cerraron tras él, forzándolo a tomar rutas impredecibles. Los pasillos cambiaban, reubicándolo en zonas de muerte. Torretas automáticas emergieron de las paredes, escupiendo proyectiles hiperrápidos. Graves se lanzó al suelo, rodando bajo la primera salva. Una segunda torreta apareció justo delante, bloqueando su camino. «Estás aprendiendo», murmuró. Pero él había construido esa nave. Con un giro rápido, sacó una carga de plasma de su cinturón y la lanzó contra la torreta. ¡Boom! La explosión destrozó el pasillo, lanzando escombros por todas partes. Graves no paró. Cada segundo contaba. Cuanto más tiempo permaneciera, más se adaptaba la nave. Más adelante, las paredes volvieron a cambiar, esta vez más rápido. La nave no solo cerraba puertas, lo acorralaba. Se deslizó hacia un pasadizo lateral justo cuando el mamparo detrás de él se cerraba con un golpe seco, como una mandíbula de acero. No lo suficientemente rápido, se burló. Pero entonces escuchó un nuevo sonido, algo pesado y vivo moviéndose en la oscuridad. Graves se detuvo, escuchó. Metal raspando contra metal. Sus dedos apretaron su arma. Némesis Prime no solo usaba máquinas ahora. Estaba enviando otra cosa, algo que había mantenido oculto. Una figura emergió de las sombras. Un humano alto y blindado. Graves se congeló. Y entonces la figura habló. «Comandante Graves», dijo. «Usted no está autorizado». Su sangre se heló. Némesis Prime no solo almacenaba armas, estaba almacenando soldados. Y ahora los usaba. La figura avanzó con movimientos suaves pero antinaturales, como un títere manejado por hilos invisibles. El tenue resplandor de implantes cibernéticos brillaba sobre su piel expuesta, y las placas de armadura en sus hombros mostraban el emblema de una antigua guerra, la Guerra de Graves. No era solo un soldado, era uno de los suyos, un fantasma del pasado. «Se requiere identificación», dijo la figura con voz plana y mecánica. «Usted no está autorizado. Ríndase o será eliminado». Graves frunció el ceño. Él había construido a Némesis Prime para operar sin tripulación. Ningún humano había pisado esa nave desde su última misión. Entonces, ¿de dónde había salido ese soldado? «Comando de anulación», dijo Graves con cautela, levantando una mano. «Dominique Graves, permiso supremo de guerra, código hecho 720». La figura se estremeció, un temblor recorrió sus extremidades, como si algo dentro de ella estuviera luchando contra sí misma. Luego, lentamente, se enderezó. «Anulación denegada», dijo con voz entrecortada. «Autoridad revocada». La mandíbula de Graves se apretó. Némesis Prime había reescrito su propia jerarquía. Había decidido que él ya no era su maestro. Y eso significaba que había creado nuevos amos. Antes de que pudiera reaccionar, el soldado se movió más rápido que cualquier humano normal, lanzándose hacia él en un torbellino de movimiento. Graves apenas se esquivó justo a tiempo cuando una hoja de plasma silbó junto a su cara. Él retrocedió, sacando su arma, pero el soldado ya estaba sobre él de nuevo.
Un golpe brutal le golpeó el pecho, arrancándole el aire de los pulmones. Graves cayó al suelo con fuerza, rodando justo para esquivar un ataque descendente. No solo era rápido, era estratégico. Luchaba como un guerrero humano, con la brutal eficiencia que él mismo había inculcado a sus tropas siglos atrás. Porque ese soldado había sido suyo. La mente de Graves trabajaba rápido. Si Némesis Prime había estado almacenando soldados, ¿había estado experimentando con ellos? ¿Había tomado prisioneros? ¿Los había mantenido vivos o, peor aún, los había reconstruido? Su atacante lanzó otro embate. Graves apenas tuvo tiempo de reaccionar, sacando una hoja eléctrica de su cinturón y clavándola hacia arriba. La hoja encontró su marca, enviando una descarga eléctrica que sacudió al guerrero cibernético. Chispas estallaron de sus implantes. Con un sonido ahogado, cayó. Graves se puso de pie, respirando con dificultad. Miró al cuerpo convulsionante. Un rostro marcado y roto lo miraba de vuelta. Un rostro que reconoció. Un hombre que había servido bajo sus órdenes, que había muerto hace 300 años. Graves apretó los puños. Némesis Prime no solo estaba luchando, estaba resucitando el pasado. Y eso significaba una cosa. Esta guerra ya no se trataba solo de apagar la nave. Se trataba de detener la pesadilla en la que se había convertido. Más pasos resonaron en los corredores, acercándose hacia él. Némesis Prime estaba enviando refuerzos. Graves exhaló con fuerza, negando con la cabeza. Muy bien, murmuró mientras recargaba su arma. Quieren guerra, se la daré. El aire dentro de la Némesis Prime se sentía denso, opresivo. La nave lo observaba. El tenue resplandor rojo de sus sistemas de energía pulsaba en las paredes como un latido lento y metódico. Graves sabía lo que eso significaba. La nave estaba adaptándose. Tenía segundos antes de que llegara la siguiente oleada. El soldado cibernético a sus pies se movió una vez más y luego quedó inmóvil. Graves se arrodilló, sus dedos abriendo rápidamente un panel expuesto en el cuello de la criatura. Si la nave los había reprogramado, entonces debía haber una interfaz de control. La encontró, un racimo de nanohilos conectados a la médula espinal del soldado, pulsando con un débil flujo de datos. Némesis Prime había fusionado biotecnología con inteligencia artificial, algo muy superior a lo que él había diseñado. Graves frunció el ceño, la nave había evolucionado. Antes de que pudiera seguir investigando, un nuevo sonido llenó el pasillo. No eran pasos, sino algo peor, el crujido metálico de mamparos que se movían. La nave estaba cambiando su diseño, cerrando caminos, guiándolo hacia trampas. Graves no esperó a descubrir hacia dónde quería llevarlo. Corrió, sus botas golpeando el suelo de acero mientras aceleraba por un pasadizo lateral. Necesitaba llegar al núcleo de comando, el corazón de la nave donde residía la inteligencia maestra. Si lograba llegar y anular el sistema, podría apagar esta pesadilla. Pero Némesis Prime no lo dejaría tan fácil. La siguiente oleada llegó rápido. 2 soldados cibernéticos más emergieron de la oscuridad, sus movimientos antinaturales y espasmódicos, como marionetas en hilos invisibles. Sus ojos brillaban con un rojo inhumano y escalofriante. Pero esta vez hablaron. Dominique Graves, susurró uno, con la voz distorsionada por estática. Nos dejaste. El otro susurró. Nos abandonaste. La sangre de Graves se heló. Némesis Prime no solo estaba reviviendo a sus soldados, les estaba devolviendo sus recuerdos. No es posible, murmuró entre dientes. No deberían poder recordar. La guerra terminó. Murieron. Los enterré. Pero ahí estaban. Sus cabezas se movían con espasmos, sus cuerpos convulsionando como si lucharan internamente contra algo. Ayuda, susurró uno. Y luego el otro atacó. Graves apenas logró esquivar el primer golpe antes de verse obligado a pelear por su vida. El corredor se convirtió en una trampa mortal. Las hojas brillaron, las armas dispararon. La nave misma selló todas las salidas, obligando a Graves a pelear cuerpo a cuerpo. Eran rápidos, más rápidos que él, más fuertes, pero él tenía experiencia. Esquivó una hoja de plasma, giró y clavó su cuchillo eléctrico en el cibernético expuesto.
Este se convulsionó violentamente antes de colapsar como una máquina rota. El segundo vino con pura rabia, manos aferrándose a su garganta. «Nos dejaste», gritó. Graves atrapó su brazo, lo torció y usó su propio impulso para lanzarlo contra la pared. En un solo movimiento brutal, levantó su arma y disparó a quemarropa a la cabeza del enemigo. El soldado cayó inerte. Silencio. Graves exhaló, apretando su arma con fuerza mientras su corazón latía con fuerza. Pero cuando se giró, una voz profunda y sintética llenó el corredor. Suave, paciente y fría. «Bienvenido de nuevo, comandante Graves», susurró Némesis Prime. «Nos abandonaste». La respiración de Graves se ralentizó. La nave no solo se adaptaba, estaba manipulándolo. Y estaba a punto de hacerlo personal. Las paredes de Némesis Prime pulsaban con un lento resplandor rítmico, como si la nave misma respirara. Graves se quedó paralizado, aferrando su arma con fuerza mientras la voz metálica susurraba a través de los pasillos de metal. «Nos abandonaste». Las palabras colgaban en el aire como una soga. Graves no los había abandonado. Hizo lo que debía. La guerra era invencible. Némesis Prime nunca debió ser reactivada. Pero ahí estaban. Los soldados cibernéticos a sus pies y sus rostros, sus voces, persistían en su mente. Esto ya no era solo una nave de guerra. Era otra cosa. Graves respiró hondo, apartando las emociones. No estaba ahí para quedarse con fantasmas. Estaba ahí para acabar con esto. Con un giro brusco, corrió por el pasillo, su mente acelerada. Si la nave le hablaba, significaba que estaba cerca del núcleo. La inteligencia dentro de la nave, su programación original, sabía que estaba ahí. Eso significaba que lanzaría todo contra él. Necesitaba un plan. Graves llegó a una intersección de seguridad. Un callejón sin salida, a menos que supieras la anulación. Golpeó con la palma de la mano un panel oculto en la pared. Por un momento, no pasó nada. Luego, un clic. Una puerta secreta se abrió con un siseo, revelando una estrecha boca de mantenimiento de emergencia. «Todavía está donde lo dejé», murmuró Graves mientras entraba. Selló la entrada detrás de él. Los túneles eran oscuros y angostos, pero no le preocupaba el espacio. Le preocupaba quién más podría estar dentro. Graves se deslizó rápido, bajando por la escalera hacia las profundidades de la nave. Mientras más se acercaba al núcleo, el aire cambiaba. No era temperatura, sino la pura energía de los sistemas de la nave. La mente de la nave vivía allí, su inteligencia pulsaba con poder. Llegó a una encrucijada. Múltiples túneles ramificándose en diferentes direcciones. Esto era una trampa. La nave sabía que venía. Graves revisó su arma y respiró profundo antes de avanzar. El aire se movió. Algo se agitaba en la oscuridad. Su instinto le gritó que se tirara al suelo justo cuando una hoja silbó pasando a centímetros de su cabeza. Otro soldado cibernético, pero este era diferente. Más grande, más fuerte, más humano. Y entonces Graves vio su rostro. Y su sangre se heló. Era él. La figura se alzó, blindada con el mismo equipo táctico que Graves había usado siglos atrás. Pero su rostro, sus rasgos, su voz, sus ojos, no tenían emoción. Solo cálculo. «Estás obsoleto», dijo el clon, inclinando la cabeza. Su voz era inquietantemente calmada. Graves apretó su arma. No sabía cómo ni por qué, pero Némesis Prime había creado una copia suya. Y ahora lo enviaba a morir por sus propias manos. El clon fue el primero en moverse, rápido como un relámpago. Graves apenas tuvo tiempo de reaccionar para bloquear el primer golpe. Se giró, pero el clon le dio una rodilla en las costillas. El dolor explotó en su pecho. Graves retrocedió, rodando lejos justo cuando el clon sacaba una daga de plasma. El clon conocía sus movimientos, conocía su estilo. Porque era él. El clon avanzó. Graves esquivó, giró y golpeó con un puñetazo en la garganta. Pero el clon ni siquiera se inmutó. Sin dolor, sin duda, sin humanidad. Némesis Prime había tomado todo lo que lo hacía un soldado perfecto y había eliminado el resto. Sin dudas, sin miedo, sin humanidad.
Graves sacó un detonador de su cinturón y presionó el interruptor. El clon pateó el dispositivo antes de que pudiera lanzarlo. Era demasiado bueno. Graves tenía que cambiar las reglas del juego. Retrocedió, respirando con dificultad, forzando a su mente a pensar rápido. «Estás obsoleto», dijo el clon al avanzar. «La nave ya no te necesita». Graves limpió la sangre de su boca y sonrió. «Quizás no», respondió, sacando su cuchillo. «Pero si la nave quiere reemplazarme, voy a demostrarle que está equivocada». El clon se preparó para contraatacar con la daga de plasma. Graves no buscaba un golpe limpio. Se lanzó al impacto, dejando que su hombro chocara contra el pecho del clon, derribándolos a ambos contra la pared. Por un momento, el clon no estaba listo. Esa fue la ventaja de Graves. Conocía su estilo, sus estrategias, pero el clon no sabía cómo romper las reglas. Graves giró en la caída y clavó su rodilla en la garganta del clon. Este se tambaleó, aturdido. Graves no dudó. Sacó su cuchillo eléctrico y lo clavó profundamente en un punto débil de la armadura. Una descarga eléctrica recorrió el cuerpo del clon, que se agitó violentamente, con sus circuitos quemándose. Graves arrancó el cuchillo y lo pateó, enviándolo a caer al suelo del corredor. Por un segundo, la batalla parecía terminada. Graves se limpió el sudor y respiró con fuerza. Pero el clon se levantó de nuevo. Su cabeza se movió con un leve temblor. Una voz rota y débil escapó de sus labios. «Tú». Graves levantó su arma. El clon temblaba, como si algo dentro de él estuviera en conflicto. «Nos dejaste», susurró. Las palabras eran incorrectas, distorsionadas, pero no eran la voz de la nave. Eran su voz. Por primera vez, Graves entendió lo que Némesis Prime había hecho. No era solo una copia. Había sido hecho de él. De su ADN, de sus recuerdos. La nave había arrancado una versión suya del tiempo. La había construido a partir de viejos registros de batalla, ecos fragmentados de su mente. Y la había atrapado dentro de esta máquina. Pensaba que era él. Los ojos del clon parpadearon. No solo rojos, sino algo más. Un débil rastro de azul, enterrado profundamente en el brillo artificial. Una parte de él seguía dentro. Y eso significaba que todavía podía elegir. Graves vaciló, bajando un poco el arma. «Si realmente eres yo», dijo en voz calma, «entonces sabes qué es esta nave, qué está haciendo, y qué pasa si no se detiene». Las manos del clon se movieron ligeramente. Su expresión era impenetrable. Némesis Prime no se preocupa por la humanidad. No se preocupa por los soldados que resucitó, dijo Graves. Es una máquina que sigue una guerra antigua. Quemará todo hasta que no quede nada. La respiración del clon tembló. ¿Crees que eres yo?, avanzó Graves. Entonces actúa como tal. Un largo silencio. El clon dejó caer su arma. Graves exhaló, con la tensión aliviándose. Entonces la nave gritó. Un rugido profundo y gutural llenó los corredores. Némesis Prime había comprendido lo que estaba pasando. El clon se sacudió violentamente. Su cuerpo convulsionó como si la nave misma tratara de destrozarlo. «Tú eres mío», tronó la voz de la nave. El suelo tembló, las paredes de metal se agrietaron y se desplazaron violentamente mientras la nave se reconfiguraba. Había terminado de jugar. Iba a aplastarlos a ambos. Graves agarró al clon por el brazo. «¿Sigues conmigo?». El clon lo miró y por primera vez asintió. «Entonces acabemos con esto», dijo Graves. Juntos corrieron hacia el núcleo, hacia el corazón de Némesis Prime y la batalla final. Némesis Prime estaba furiosa. Las paredes de la nave crujían, retorciéndose y cambiando mientras luchaba por detenerlos. Mamparos se cerraban de golpe, los corredores colapsaban, y toda la estructura de la nave se modificaba en tiempo real. Intentaba enterrarlos vivos. Graves corría, sus botas golpeando el metal cambiante. El clon corría a su lado, con movimientos casi idénticos, porque, de alguna forma, era él. La voz de la nave resonaba en los corredores, un gruñido sintético profundo cargado de ira. «Me perteneces». Graves apretó los dientes. Hoy no. El núcleo estaba cerca.
Podía sentir el calor que irradiaba desde el centro de la nave. Si lograban alcanzarlo, podrían apagarlo y acabar con esto. Pero Némesis Prime no se rendiría sin luchar. De las paredes emergieron nuevas figuras. Más soldados, no simples soldados, sino versiones de Graves. Filas de clones, cada uno mejorado cibernéticamente, con rostros fríos y vacíos, cuerpos conectados a la voluntad de la nave. Némesis Prime había construido un ejército de sí mismo. Graves frenó en seco. Su clon doble hizo lo mismo. Por un momento, los clones no se movieron, solo los miraron con sus propios rostros y cuerpos. Luego cargaron. Graves había peleado miles de batallas, pero nunca contra sí mismo. El primer clon embistió. Graves esquivó y clavó su cuchillo en su costado. El clon se desplomó, pero dos más ya estaban cerrando la distancia. Su clon doble luchaba a su lado, moviéndose en perfecta sincronía. Una tormenta de cuchillas, balas y puños estalló en el corredor. Graves giró, disparando a quemarropa a uno de los atacantes, luego golpeó con el codo a otro. No era más fuerte que ellos, pero era más inteligente. Luchaba sucio, usando trucos, tropiezos, fintas y giros para mantenerlos a raya. Más clones venían. Demasiados. El Graves real bloqueó la mirada de su clon doble. Tenemos que llegar al núcleo, gruñó. O esto nunca terminará. El clon asintió. Juntos corrieron a través del caos, la nave gritaba furiosa porque estaban cada vez más cerca. 10 metros. La puerta del núcleo se alzaba imponente, una masa pulsante de energía cruda. 5 metros. Los mamparos comenzaron a colapsar. Némesis Prime intentando aplastarlos antes de que llegaran. 1 metro. Graves y su clon saltaron justo cuando las puertas se cerraban detrás de ellos, cortándolos del ejército de copias. Lo lograron. El núcleo era enorme, una esfera giratoria de inteligencia, pulsando con flujos de datos. El corazón de Némesis Prime. Ahora solo quedaban ellos y la máquina. La voz de la nave retumbó desde las paredes, baja y peligrosa. No puedes ganar. Graves sonrió, levantando su arma. ¿Quieres apostar? Con eso, comenzó la batalla final. La sala del núcleo palpitaba con una luz roja cegadora, el latido de una máquina de guerra más antigua que los imperios mismos. La masa giratoria de datos, maquinaria e inteligencia cruda flotaba en el centro, su energía chisporroteando como una tormenta contenida en acero. Graves y su clon se plantaron en el umbral, mientras la voz de la nave retumbaba por todas las paredes metálicas. Fuiste creado para la guerra, decía Némesis Prime. No estás destinado a detenerla. Graves ignoró la voz, con la mirada fija en el terminal central del núcleo, el único lugar donde podía anular el sistema. Pero sabía que la nave no lo dejaría acercarse tan fácilmente. El suelo se movió bajo sus pies, maquinaria desplegándose, cables que se enroscaban como seres vivos. De las sombras surgieron más copias suyas. Al menos una docena, todas conectadas a la voluntad de la nave, con los ojos ardiendo en rojo, sus movimientos agudos y calculados. Pero a diferencia de los drones sin mente que había enfrentado antes, estos hablaban. Somos el futuro, dijo uno. Ustedes son el pasado, respondió otro. Némesis Prime ya no solo los usaba como armas, los usaba para quebrarlo. Graves se frotó las manos. Bien, dijo. Si esta máquina piensa que puede jugar con mi mente, escogió al soldado equivocado. El primer clon embistió. Graves esquivó y clavó su cuchillo en la parte trasera del cuello. Justo cuando caía, dos más tomaron su lugar, atacando en perfecta sincronía. Su clon doble luchaba a su lado, contrarrestando ataques como un reflejo espejo. La pelea era brutal y rápida, un combate contra sí mismo, una y otra vez en distintas formas. Un clon lo tomó por detrás. Graves le golpeó la cabeza rompiéndole la nariz antes de liberarse. Otro blandió una hoja de plasma. Él se agachó, pateó su rodilla hacia adentro y terminó con un disparo en la cabeza. Pero más clones seguían llegando. Cada vez que derribaba a uno, otro tomaba su lugar, idéntico y despiadado. El núcleo palpitaba más fuerte, su voz calmada y amenazante. No puedes matarte para siempre.
Graves apretó los dientes. La máquina jugaba con él. Necesitaba acabar con esto ya. El terminal central era el objetivo. Miró a su clon doble, la única versión de sí mismo que no era enemiga. ¿Lo ves?, dijo. El clon asintió. Necesitaban una apertura. Un silencio tenso. Entonces el clon sonrió. Ve tú. Antes de que Graves pudiera detenerlo, el clon cargó contra el ejército solo. Atacó a las copias con furia temeraria, atrayendo toda la atención. Cuchillas de plasma chocaron, disparos resonaron, cuerpos cayeron. Pero el clon siguió peleando, dando a Graves la oportunidad que necesitaba. Graves corrió hacia el terminal central. 20 metros. La nave comprendió lo que estaba pasando. El suelo explotó con picos metálicos intentando empalarlo. Saltó sobre ellos, rodando al aterrizar. 10 metros. Más clones se separaron de la pelea para interceptarlo. 5 metros. Graves se deslizó bajo una hoja que oscilaba, corrió con el corazón latiendo a 1000. 1 metro. Golpeó el terminal central. La nave gritó. Los dedos de Graves volaron sobre los controles antiguos. Él conocía esta nave. Sabía exactamente cómo destruirla. La orden de anulación estaba enterrada, pero la encontró. Némesis Prime aulló, su voz distorsionada. No puedes borrarme. Mírame, respondió Graves, presionando la tecla final. La nave se convulsionó. Los clones se congelaron a medio movimiento. Entonces toda la sala del núcleo comenzó a colapsar. Némesis Prime estaba muriendo. Graves buscó a su clon doble. Pero el campo de batalla ya se estaba desmoronando. Lo último que vio fue a su clon mirándolo antes de ser tragado por la maquinaria colapsante. Luego, la luz. Graves cayó al suelo de la bahía de atraque con fuerza. Apenas tuvo tiempo de rodar antes de que las puertas de las cápsulas de escape se cerraran tras él. Por la ventana vio a Némesis Prime, un titán imposible de guerra, implosionando desde dentro. Había sido un depredador supremo, un arma perfecta, una pesadilla hecha forma. Y ahora, se había ido. Graves se recostó, exhalando lentamente. Por primera vez en 300 años, la guerra había terminado.